Super Crack Estrella presenta Susurros del Más Allá, La Bruja. ¿Qué esconde su final? Antes que nada contiene spoiler película La Bruja. Así que si piensas ver la película aquí, te contaré muchos detalles avisados estas. La película La Bruja es un auténtico manual real del satanismo más real, que jamás encontraréis en una película. Sabido es por todas las sociedades satánicas que el diablo habla en susurros. Esta es la manera en la que Lucifer te habla en susurros. Últimamente se está poniendo muy de moda en YouTube mujeres bonitas que hablan en susurros. Desconozco si lo hacen de forma casual o de forma intencionada. Lo cierto es que hablando de esta manera están imitando la manera en la que Satanás habla con los seres humanos. Susurros. Vamos a ver el diálogo de la última escena de la película La Bruja cuando Satanás habla a la adolescente para realizar su paso hacia el antimundo. Donde Satanás habla en susurros y le pide un último paso para entrar en el otro mundo. Esa última cosa consiste en mirar un libro. Lo único que tiene que hacer es mirar un libro para que el antimundo entre por el iris de sus ojos. Y de esta manera quede atrapada por el antimundo, algo que ya vimos en la película de The Ring, solo que en la película de The Ring, lo que hay que mirar es una película VHS. Diálogo película La Bruja. Negro Philip, te convoco para que me hables. Háblame como lo haces con Jonás y Merky. ¿Entiendes mi idioma? Respóndeme. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué puedes ofrecerme? ¿Te gustaría el sabor de la mantequilla? ¿Un bonito vestido? ¿Te gustaría vivir con delicias? Sí. ¿Te gustaría ver el mundo? ¿Qué quieres de mí? ¿Ves un libro ante ti? Desvístete. No sé escribir mi nombre. Yo guiaré tu mano. La Bruja tuvo su estreno hace algunos años los cines comerciales de México, pero la película ha estado haciendo las rondas en el circuito internacional de festivales desde hace ya algunos meses, suficiente tiempo para que la crítica y el público la esté colocando entre los mejores filmes de terror en toda la historia del género. La ópera prima de Robert Eggers no es tu película convencional de horror. La historia y los diálogos están inspirados tanto en leyendas folclóricas de Nueva Inglaterra como en documentos históricos de casos de brujería y paganismo en el siglo XVII. Este ambiente tan diferente nos abre la puerta a nuevas posibilidades de espantos, y no son pocos los momentos inquietantes en La Bruja que fuera de su contexto histórico, nos hubieran parecido absurdos. Algunos de estos momentos se llevan a cabo gracias a una cabra negra que Jonás y Merky bautizan como Black Phillip. Los gemelos aseguran que Black Phillip puede hablar con ellos, pero el resto de la familia no les pone atención. Más tarde, la trama nos revela que la cabra está poseída por el diablo, haciendo labor de reclutamiento para su grupo de brujas. Cuando llegamos a la parte final de la cinta, Thomasine, interpretada por Anya Taylor-Joy, ha perdido todo y por alguna razón, entiéndase lo que voy a elaborar en este texto, decide aliarse con el diablo, quien efectivamente estaba tomando la forma de un chivo, y seguirlo para unirse a la aquelarre de brujas. Ahora, esto ha levantado algunas quejas entre usuarios en redes sociales y entre algunos de mis conocidos, pero si analizamos a fondo qué es lo que Eggers quiere probar o decir con la cinta, es más fácil entender los motivos por los cuales Thomasine se convierte en emisaria del demonio. La pregunta es, si Thomasine es una cristiana devota y su familia fue manipulada y asesinada por el demonio y sus sirvientes, ¿por qué aceptaría tan fácilmente el trato de Satanás? Thomasine es una niña devota en su totalidad, es la única que siente remordimientos por abandonar la aldea por el orgullo de su padre, quien además es un mentiroso que la ha estado culpando de sus crímenes, es el objeto de la lujuria de su hermano, es envidiada por su madre y detestada por sus hermanos menores, y a pesar de todo, siente una enorme culpa. Esto es evidenciado en las escenas donde reza y pide a Dios que le permita entrar al reino de los cielos. Esto tiene un punto, no voy a dar catecismo. Después de los sucesos sangrientos de la cinta, ella vuelve a rezar para que su fe sea restaurada, pero es el diablo quien le responde. Está claro, la película está realizada por satanista. Cuando reza y pide ayuda a Dios, quien la responde es el diablo el que se apiada de ella. Es aquí donde se produce ese diálogo en susurros donde Satanás habla así de esta manera, la forma real en la que él habla, y se produce el diálogo de antes. Desde mi perspectiva, Thomasine se convierte en un blanco fácil para el diablo porque es la única que pensaba distinto a su familia. Incluso en la primera escena vemos cómo voltea a ver a su padre durante el juicio tratando de expresar su anhelo por quedarse en la aldea. Sin embargo, decirlo la convertiría en una mujer, contradiciendo al patriarca de la familia y rompería con las tradiciones impuestas en ella. Esto es en parte por lo que se odia, pues desea algo material que sabe que no debería y también, en cierta manera, deseaba que su familia
familia la detestara. Por eso inventa esas cosas junto al río y consigue asustar a su hermana y la amenaza con vender su alma a Satanás y después comérsela viva. La ironía, por supuesto, es que es eso lo que sucede al final. Evidentemente, Thomasine amaba a su familia y su muerte no le causa placer, pero con ellos fuera del cuadro, se encuentra completamente sola, por lo que solo tiene dos opciones. Tratar de regresar a la aldea y probablemente morir en el intento o tomar el trato, y no es que necesariamente deba morir al intentar regresar a su aldea, sino que en este contexto histórico, tratar de explicar lo que sucedió con su familia simplemente la hubiera condenado a la hoguera bajo el nombre de bruja. Además, como mencioné, Dios nunca contestó sus plegarias, se encontraba completamente ausente durante sus momentos más difíciles. En lugar de eso, su familia la traicionó y murió, su madre muere por su propia mano. Por eso, en ese momento, siendo ella pura de fe, se considera a sí misma indigna del reino de Dios, condenada al infierno. En pocas palabras, las creencias de su familia la habían oprimido y marginado, su familia estaba decidida a venderla a otra familia tras la desaparición del bebé, pero además existía desconfianza porque Thomasine es una adolescente, lo que hacía desconfiar a su madre posiblemente por celos y, por otro lado, despertaba deseos sexuales en su hermano. Esto la convertía en una posible amenaza al hogar puritano en el que estaba. Pero al aceptar al diablo, Thomasine tiene la libertad de ser quien quiere junto a sus hermanas, mujeres libres del bosque. La nueva gracia de su nuevo maestro le otorga esa libertad que jamás tuvo en su hogar donde todo era reprimido, el no tener que estar atada a los parámetros que la obligan a ser dócil, sumisa y llena de culpa debido a su sexo le permitieron ser lo que más miedo tienen quienes promueven este tipo de cultura opresiva, la feminidad y libertad de la mujer. Desde esta perspectiva, se puede decir que La Bruja es, en mayor o menor medida, una película que toca fibras sensibles respecto a la liberación femenina y una metáfora clara sobre la sociedad actual. Esto no implica que no esté atada ahora a unos nuevos parámetros ni que no se vea convertida en bruja como una consecuencia de las situaciones que transcurren en el metraje, pero ¿acaso no vivimos en una época donde a las mujeres fuertes e independientes han ido alzando su voz como consecuencia de los actos de la sociedad en que vivimos? Bruja es solo otra palabra usada en esas épocas para denominar a esas mujeres que se negaban a doblegarse ante la iglesia y el patriarcado. Y claro, es solo una de las lecturas que se le pueden dar a la cinta, pero es algo que resulta pertinente para los tiempos en los que vivimos. Los psíquicos aseguran que estas entidades espirituales están a nuestro lado hablando tan normal como lo haría con un grupo de amigos o familiares. Al desarrollar estas capacidades, las personas recogen esas vibraciones de energía y las transforman en voces reconocibles. Cuando esto sucede, es como estar en una habitación de una casa cuando otros están hablando en otra habitación. En algunos casos podemos seguir esa conversación, pero generalmente no son lo suficientemente claras, por lo que recibiremos una especie de zumbido más o menos fuerte. Pero ¿cómo es posible comunicarnos con los espíritus? Nuestro subconsciente está siempre abierto para recibir y sentir otras energías que nos rodean. El subconsciente, que es una especie de antena energética, recoge los sonidos y sensaciones de nuestro alrededor constantemente, tanto si somos conscientes o no. Cuando se llega a un punto en que se necesita una mayor atención sobre una situación, entonces comienza con la recepción de pitidos, zumbidos o sensaciones, y en última instancia los susurros. Los susurros espirituales también tienen su parte más oscura, y es que cuando una persona abre la comunicación con otras dimensiones también puede recibir señales de entidades no deseadas. Los expertos aseguran que ciertas entidades demoníacas pueden acceder a nuestra mente y puede influir en nuestros pensamientos, y el susurro es una forma de penetrar en la mente de su víctima. Los expertos en demonología dicen que los demonios no pueden escuchar nuestros pensamientos, pero esto no es cierto. Según una de las personas que más entiende sobre el tema de los ángeles caídos y demonios, los demonios solo pueden controlar la antimateria y algo de la materia. Nuestros pensamientos forman parte de la antimateria, el plano dimensional en el que se mueven los demonios. Por esta razón ellos pueden saber nuestros pensamientos malos, los más impuros. Hay que recordar que las entidades oscuras se esfuerzan en demostrar su existencia, y cuando la persona hace caso omiso a las indicaciones, entonces las entidades demoníacas comienzan a subir la frecuencia e intensidad de la comunicación, mediante susurros u otros fenómenos no deseados. Por este motivo hay que estar atento a todo tipo de señales que nos pueden indicar de qué tipo de entidades se tratan, para poder reaccionar tiempo antes de que sea demasiado tiempo. Dado que los susurros fantasmales en nuestros oídos es un fenómeno que afecta a millones de personas en todo el mundo, claro está que no puede pasar inadvertido.
Y aunque la ciencia intente alejarnos de nuestros verdaderos orígenes, es importante saber quiénes somos y las sorprendentes capacidades que poseemos. La historia que se muestra en la película ocurre en Nueva Inglaterra. Nueva Inglaterra fue uno de los primeros territorios colonizados por la corona británica en la América del Norte, en lo que es actualmente Rhode Island, Maine, Massachusetts, Vermont, New Hampshire y Connecticut, en Estados Unidos. Los colonos ingleses que llegaron a Nueva Inglaterra tenían un objetivo muy específico, que era escapar de las guerras religiosas que ocurrían en la Gran Bretaña, y profesar su religión con total libertad, sin el temor de que un monarca fanático católico o protestante se le diera por ir a matar gente que no creía en lo mismo que él. En Nueva Inglaterra llegó una corriente religiosa bastante particular, los puritanos. Los puritanos era una corriente de la reforma protestante inglesa que se resistía a los cambios cosméticos de Enrique VIII a la doctrina católica para llamar la Iglesia anglicana, y rechazaban la ritualidad, la solemnidad y sobre todo, el carácter sobrenatural de las bendiciones, para concentrarse únicamente en lo escrito en la Biblia. Así, la base de la salvación para los puritanos no provenía exclusivamente del arrepentimiento y de la atención ceremonial, como los católicos, sino en el trabajo duro y en mantener una moral estricta. Los puritanos estaban en contra del intervencionismo de la corona, y de cualquier autoridad que no fuera autorizada directamente por la comunidad. Rechazaban los impuestos y estaban a favor del libre mercado. No por nada, se dice que la filosofía fundacional de los Estados Unidos y su posterior éxito yace en estas ideas, que contrastaban enormemente con el sur mucho más proclive a seguir las órdenes provenientes de Londres. Uno de los problemas que solían tener estas nacientes comunidades era que algunos se iban a los extremos, o decidían que ya en el Nuevo Mundo no estaban obligados a seguir reglas religiosas y se decantaban por la libertad absoluta, o por el contrario, se radicalizaron tanto en sus creencias que acusaban de pecadores a todos aquellos que no compartían su desquiciada perspectiva religiosa. La leyenda de la bruja está diseñada para combatir esos extremismos. La historia es una advertencia seria sobre los riesgos de entrar a la radicalización religiosa, como hizo William, así como los de abrazar los placeres del mundo, tal como se ve al final con Thomasin. Teniendo en cuenta la fecha, alrededor de 1630, la única colonia, Commonwealth, formalmente establecida en Nueva Inglaterra, era Massachusetts. Allí es donde ocurre la historia. Como dato curioso, La Bruja no se filmó en Estados Unidos, ni en Nueva Inglaterra, sino en Canadá, en Ontario, en vista que los impuestos en esa provincia canadiense para la industria fílmica son muchísimo más bajos que en Nueva Inglaterra, menos impuestos, igual a desarrollo. ¿Por qué echaron a William y su familia de la aldea donde originalmente vivían? Precisamente porque William se radicalizó en sus creencias, y estaba dando un testimonio diferente al que se estableció para la plantación donde se encontraba, causando gran escozor en la comunidad. Aunque técnicamente no lo echaron, fue escuchado en una audiencia, donde los líderes de la comunidad le ofrecieron retractarse y volver a vivir en paz y en armonía, pero su orgullo y la firme creencia de que estaba en lo correcto le impidieron hacerlo. De esa manera no le quedó más opción que largarse. El sitio donde William y su familia establecieron su nueva residencia estaba maldito. A un día de recorrido a caballo de la aldea, William y su familia eligieron un claro para establecerse. Lo primero que hicieron fue bendecir la tierra y dar gracias a Dios, pero definitivamente el lugar no recibió sus bendiciones. Recordemos que estamos viendo una leyenda diseñada para espantar, y aquí todo es posible, desde la perspectiva sobrenatural. El sitio que la familia de William escogió para habitar estaba peligrosamente cerca de un sitio de adoración demoníaca, con una ubicación perfecta porque estaba lo suficientemente cerca de las aldeas de la colonia, para alimentarse y reclutar, así como lo suficientemente lejos como para evitar una, nótese lo interesante, cacería de brujas por parte de un ejército armado contra el cual tendrían pocas posibilidades. Así que cuando vieron que una familia estaba mudándose allí, fue como si se hubiesen ganado la lotería. Con un esfuerzo mínimo podrían obtener los recursos que necesitaban y reclutar. ¿Por qué es importante la oración que Thomasin hace al inicio de la película? Un detalle importantísimo que puede ser pasado por alto es la oración de Thomasin al inicio de la película. Esta oración deja en claro, desde el inicio, que Thomasin no es una bruja, que es físicamente pura y devota, pero que tiene un enorme potencial de rebeldía, perfecto para su posible reclusión, todo esto teniendo en cuenta que en ese punto Dios no escucha las oraciones. Las escucha el diablo. ¿Estaba Thomasin poseída por el demonio?
Luego de que su oración fuese escuchada, y elegida como un prospecto promisorio para el aquelarre que adoraba a Satanás en el bosque, Thomasin no fue poseída por el demonio, sin embargo es obvio que su voluntad y su esencia estaban comprometidas, con el objetivo de conducirla finalmente a su destino. Esto es notorio en el hecho de que Thomasin frecuentemente hacía cosas que se consideraban sospechosas, como llevar a Sam al límite del bosque, decirle a Mercury y a Jonas que ella era una bruja, ir con Caleb al bosque sola, y finalmente encontrar a Caleb desnudo afuera, luego de haberle insistido a su madre en salir a encerrar los animales. También es notorio por dos hechos más, el huevo que se pudrió en sus manos y el hecho que la cabra no produjera leche al ordeñarla, sino sangre. Y otro hecho adicional, cualquiera que intentara agredir o dañar a Thomasin, sufría una repercusión seria, como vimos que le sucedió a Merky, a Jonas y luego a William y Catherine. ¿Quién se llevó a Sam? ¿Qué hicieron con él? A Sam se lo llevó una bruja, tal y como Merky se lo dijo a Thomasin. Aprovechó la fracción de segundo en que Thomasin cerró los ojos y lo condujo al bosque donde fue asesinado y su carne y su sangre sirvieron para el ritual donde la bruja recuperó sus poderes, siendo uno de los cuales, la habilidad de transformarse físicamente. Y muy posiblemente el poder de convocar a Satanás en una forma física. ¿El conejo que Caleb vio era una bruja? Efectivamente, era la bruja. Ahora contaba con la posibilidad de cambiar de forma y de esa manera no solo vigilar de cerca a la familia de William, sino la de servir de carnada para que algunos de ellos se adentraran lo suficiente en el bosque. ¿Qué fue lo que le pasó a la copa de plata de Catherine? La copa de plata de Catherine, que era un recuerdo familiar, fue tomada por William y la intercambió con los mercaderes nativos a cambio de trampas para atrapar animales. De esa manera, con la carne y las pieles, podrían pasar el invierno, además de los recursos obtenidos en la cosecha, que tampoco fueron tan buenos. Después de todo, William permitió que Catherine maltratara verbalmente a Thomasin cuando la acusó de tomar la copa, a pesar de que ya le había confesado el hecho a Caleb. Esto demostraba que la rectitud fanática de William solo aplicaba para otros, pero no la aplicaba sobre él mismo, en otras palabras, era un hipócrita tal y como lo dijo Thomasin. ¿Jonas y Merky hablaban en realidad con Black Phillip? Sí. Podría teorizarse que la razón por la cual los niños podían hablar con el macho cabrío que apodaron como Black Phillip, era que en su inocencia, al aceptar al animal como mascota, pudieron crear una conexión con él, permitiendo manipularlos a su antojo. Es muy notorio que dada la paranoia natural de los puritanos, nadie en la familia de William pareció alarmarse con la idea de que Jonas y Merky hablaran con Black Phillip y mucho más grave, que cantaran canciones donde lo declararon rey de la tierra y el mar. Esto quizás era consecuencia de la gran cantidad de trabajo que tenían los mayores. Thomasin y Catherine en la casa y William y Caleb en los cultivos, dejándolos a ellos con bastante tiempo libre. ¿Quién era en realidad Black Phillip? Tal como lo pudimos ver al final de la película, Black Phillip no era otro que el mismísimo diablo. Un apunte que me hizo alguien al respecto, es que en la carretilla donde viajó la familia de William no parecía haber espacio para transportar dos cabras, así que descartando la opción improbable de que se las haya encontrado por casualidad, lo más probable es que hayan sido producto de un intercambio con mercaderes nativos, y estos sí pudieron haber encontrado a Black Phillip por ahí dando vueltas, sin sospechar que era el demonio. ¿Qué le sucedió a Caleb? Para entender qué le sucedió a Caleb, debemos entender los deseos del personaje. En primer lugar vemos que Caleb quiere ser salvo a toda costa, entrar al reino de los cielos, junto a Jesús, y eso se lo deja muy claro a su padre en la conversación que sostienen en el bosque. Luego tenemos que también desea con todo su corazón volver a probar manzanas, ya que no las había vuelto a ver desde su llegada al Nuevo Mundo, y tercero, por su edad, su deseo reprimido era sexual. Tener sexo con una mujer. Ahora, cuando Caleb entró al bosque intentando buscar alimento para evitar que Thomasin fuera enviada lejos, la bruja aprovechó para engatusarlo y Caleb vendió su alma a cambio de las tres cosas que deseaba. Primero, relaciones sexuales, tal como lo describió en su fiebre. Segundo, una manzana, que fue la que William le sacó de la boca. Y tercero, descansar a salvo en la paz del Señor, que fue lo que dieron a entender sus últimas palabras antes de que muriera. Aquí entramos en la contradicción de cómo pudo Caleb entrar al reino de los cielos si había vendido su alma. Fácil, lo que vio Caleb antes de morir era una fantasía exacerbada por la magia de la bruja, por tanto, dentro de la mitología de la historia, Caleb terminó en el infierno luego de que se cumplieran sus tres deseos. ¿Qué le sucedió a Merky y a Jonas? Luego de la muerte de Caleb y la acusación de los gemelos a Thomasin, y luego de ella a los gemelos, William encerró a sus hijos en el establo, junto a las cabras.
Una vez allí vemos que la fe de Catherine se había debilitado tanto que finalmente la bruja pudo corromperla haciéndola ver a Caleb y a Sam, junto a su copa de plata, lo que más deseaba en ese momento. En realidad la bruja aprovechó para tomar su leche en forma de cuervo. En esta misma forma entró al establo y empezó a ordeñar a la cabra blanca, tras lo cual se llevó a los gemelos, destruyendo el lugar para poder salir con los niños. ¿Qué les harían? Pues, al parecer la tendencia es, si es niño, muere, y si es niña, es reclutada. ¿Cuál fue el trato que hizo Thomasin con Black Phillip? Al igual que Caleb, Thomasin cambió su alma por 3 deseos. Comida, vestimenta y viajes, exactamente las cosas que nunca tuvo al lado de su familia, pasando penurias con la comida, vistiéndose con harapos y condenada a vivir en un bosque salvaje, lejos de todo. Pero el precio es servir de instrumento para el placer del diablo. ¿Qué significa la escena final de la bruja de Witch? Cuando Thomasin acepta las condiciones del diablo, ella sale desnuda hacia el bosque y ve a la aquelarre danzando alrededor de una fogata y finalmente empieza a flotar. Thomasin ríe de manera demente y finalmente la vemos elevada a la misma altura que la punta de los árboles. La ironía de esta escena es que Thomasin finalmente se estaba convirtiendo en eso que sus padres y sus hermanos la acusaron de ser, una bruja. Esto es sin duda alguna un mensaje de advertencia. Muchas veces a nosotros, en nuestra cotidianidad, nos encanta poner etiquetas. El avispado, el cínico, el irrecuperable y muchas veces lo hacemos sin conocer a profundidad a esa persona. En muchas ocasiones, especialmente cuando se hace con niños y adolescentes, la etiqueta es el primer paso para que se convierte exactamente en eso que se le acusa de ser. Y la segunda ironía, es que Thomasin finalmente alcanzó la libertad que tanto anhelaba, precisamente condenándose a ser una esclava del diablo. Y es aquí donde se genera un gran interrogante: ¿qué es la libertad? ¿Está la libertad condicionada a una ausencia total de autoridad? La libertad se considera como el poder de actuar, expresarse, o pensar lo que se desee sin obstáculos o restricciones. Ahora, la libertad tiene un pie de página muy interesante: es que sí, usted puede hacer lo que le plazca, pero tiene la responsabilidad de atender las consecuencias de lo que haga. Cuando Thomasin vivía con su familia, en definitiva no era libre. Estaba condenada a hacer, decir, e incluso a pensar lo que sus padres le indicaban. Una vez firmado el pacto, vemos que finalmente Thomasin es libre. Por primera vez en toda la cinta la vemos reír. Claro, ella está consciente que debe responder por sus actos, especialmente ese acto de pactar con un demonio, pero lo hace dentro de su libertad. Elige ser libre, pagando las nefastas consecuencias de sus actos. ¿Preguntas? ¿Anotaciones? ¿Dudas? ¿Insultos? La sección de comentarios está abierta justo debajo de este video de Supercrack Estrella. La mediumnidad es la capacidad de contactar con seres de otras dimensiones. En algunos casos pueden ser buenos y en otras, tratarse de seres demoníacos. Esa especie de zumbido que se transforma en un susurro. Es una señal de que algún espíritu se está tratando de comunicar con nosotros, intentando darnos un mensaje. En realidad todo el mundo recibe susurros espirituales, pero la diferencia es que algunas personas son más conscientes que otras. Cada persona recibe estos susurros de manera diferente y es por eso que puede llegar a confundir lo que está pasando. No hay susurros idénticos, como tampoco hay dos energías idénticas. En fin, amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó, pulgar arriba.